Dios les bendiga, qué bueno estar aquí, en medio de tantos temores, en medio de todo lo que nos están diciendo. Qué bendición poder estar aquí. Ayer hubo muchos mensajes de preguntas, si hay culto, todavía esta mañana nos escribían, ¿hay cultos normales? Sí hay cultos normales, seguimos en nuestra vida, cumpliendo los requerimientos que nos dan, siendo obedientes, pero seguimos en la vida. Y es que el mundo está en crisis, nosotros sabemos que el mundo está en crisis. Cada uno de nosotros podemos tener unas crisis personales muy grandes, pero el mundo está en un momento muy crítico. Y nosotros como cristianos tenemos que saber qué vamos a hacer ahí. El mundo está en angustia, está en terror, el mundo está en una necesidad urgente, el mundo está esperando respuestas. ¿Quién le va a dar esas respuestas? Hace algún tiempo hemos venido hablando de que la iglesia definitivamente no es una solución para el mundo, ¿cierto? La iglesia es la solución de Dios para el mundo, definitivamente. No hay otra. Nosotros somos los responsables de darle solución al mundo. ¿Qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? ¿Qué estamos respondiendo en medio de momentos tan críticos? ¿Qué estamos diciendo en medio de momentos tan críticos? ¿Cuál es nuestra actitud frente a estas situaciones? Durante los 2 domingos anteriores el pastor ha estado hablando de cómo llegar a ser, o las características de una iglesia que crece naturalmente, una iglesia sana, y ha hablado del liderazgo capacitador, ¿cierto? Y ha hablado también de ministrar según los dones. Hoy nos corresponde el tercer punto, y ustedes saben muy bien que estos son 8 puntos que el pastor ha estado sacando, que ha estado viendo de un libro de un hombre que hizo una investigación muy grande en diferentes iglesias, un hombre de Alemania, un pastor, investigador de Alemania. Son 8 características, no las inventamos nosotros, no fueron escritas por nosotros, pero la palabra de Dios la respalda y nosotros la hablamos de acuerdo a la palabra de Dios. Yo quisiera que ustedes me dijeran si se imaginan cuál es el nombre de la tercera característica que vamos a ver hoy. Una espiritualidad contagiosa. ¿Han oído de contagios en estos días? Hemos estado atemorizados por todos estos contagios que hay e intentamos cambiar el nombre, ¿cierto? Una iglesia fervorosa, pero el título de esta característica de una iglesia que crece sanamente, naturalmente, es una espiritualidad contagiosa. ¿Casualidad o no? No sé. Pero hoy vamos a hablar de cómo llegar a ser una iglesia con una espiritualidad contagiosa en medio de tanto terror, en medio de tanta angustia en que el mundo está. Los cristianos a través de toda la historia han vivido en momentos de crisis. Los héroes de la Biblia se manifestaron en momentos de crisis. ¿Recuerdan ustedes la historia de Daniel? ¿En qué momento estaba? ¿Vivía en momentos críticos? Total. Fue exiliado, sacado de su propio pueblo y se lo llevaron a una nación pagana, en un caos espiritual aterrador. Una nación que creía en todo lo que se movía como Dios y que aún los mismos gobernantes se hacían dioses. O sea, ellos mismos eran dioses del pueblo. Y llega un hombre en momentos de crisis y con su espiritualidad contagiosa llegaron a hacer transformar esa sociedad. Tal vez no pudieron hacer lo que nosotros quisiéramos, que con una oración todo el mundo fuera sano. Pero lo que ellos hicieron fue ahí, en el rincón donde Dios los puso, siguieron creyendo en Él, siguieron manifestando a Dios, siguieron con su espiritualidad contagiando a unos reyes paganos para que creyeran en Dios. Si usted lee el libro de Daniel, los 3 reyes, que no quiere decir que los 3 estuvieron al mismo tiempo, sino 3 reyes en diferentes años, terminaron diciendo: todas las naciones del mundo tienen que creer en el Dios de Daniel. ¿Se imaginan cómo este hombre y sus 3 amigos pudieron contagiar al mundo de un conocimiento de Dios, de una esperanza de un Dios sanador, de un Dios misericordioso, de un Dios justo, de un Dios de verdad?
Y muchos otros héroes de la Biblia, Daniel, José, Josías, muchos otros podríamos nosotros comenzar a trabajar hoy. Pero hoy quiero que miremos un ejemplo de una iglesia como nosotros, pero una iglesia que estaba también en momentos muy peligrosos. Una iglesia como la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos. Tenga su Biblia abierta en el libro de los Hechos, capítulo 4. Una iglesia que vivió en muchas crisis, una iglesia que vivió en momentos muy peligrosos, pero una iglesia, y quiero que me escuchen esto, porque es tremendo, y quiero que juntos comparemos la iglesia de ese entonces con nuestra iglesia, y eso no quiere decir para que nos vayamos a criticar. Recuerde que la iglesia no es este templo. ¿Quién es la iglesia? Es usted la iglesia. Yo soy la iglesia. Entonces, si usted se va a ir a criticar la iglesia, se está criticando usted mismo. Pero vamos a mirar. La Biblia dice que en el primer mensaje que predicaron los nuevos cristianos se convirtieron, ¿cuántas personas? 3,000. ¿Cuántos se han convertido por su palabra, por lo que usted ha predicado? 3,000 se convirtieron. La iglesia, la Biblia dice que en medio de las crisis, de los desplazamientos y aún de quererlos encerrar en sus casas, así ha querido hacer este virus, ¿cierto? Y eso es lo que en muchos momentos de pronto nos va a tocar hacer. Pero ¿cuántas iglesias hay cerradas hoy? ¿Por qué hay hermanos que no llegaron hoy? Por prudencia unos, otros por temor. Pero aún en medio de eso, estos cristianos de la iglesia primitiva iban por donde fueran, predicando la palabra del Señor, y dice que donde iban llevando el reino del Señor, iban testificando de la palabra de Dios. Cristianos que oraban por los enfermos. ¿Y qué pasaba con los enfermos? ¿Cuántos enfermos se han sanado con su oración? Y no estoy criticando, es para que hoy nosotros digamos, bueno, ¿qué nuevo necesito? ¿Cuál es la característica de que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere impregnar en mi vida para que yo ore y pueda ver milagros? Cristianos que oraban por cualquier milagro que se solicitaba y que lo pedían de parte del Señor, y el Señor lo hacía. Cristianos que iban y daban al necesitado, que veían a alguien en el piso y lo ayudaban. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro, por ejemplo, pasó al lado de un hombre que le pidió limosna, ¿y cuál fue la respuesta de Pedro? Permiso, que voy rápido para la iglesia. Voy corriendo para la iglesia, espérenme un momentico, de pronto vaya y Dios lo bendiga, vaya con Dios. ¿Qué dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, se sanó. Esa era la iglesia que impactaba, esa era la iglesia que tenía una espiritualidad contagiosa. Y a esa iglesia se le iban añadiendo personas de manera natural. Una iglesia que decía. El doctor J.B. Phillips dice, la iglesia primitiva vivió peligrosamente. ¿Usted considera que estamos en momentos peligrosos? La iglesia primitiva vivió peligrosamente, pero nunca antes tuvo la iglesia un puñado de personas que influyeran tan amplia y poderosamente el mundo. Es definitivamente emocionante, dice él, leer el libro de los Hechos y escuchar la historia de los Hechos, ver todo lo que pasaba. Termina uno diciendo, la cosa funciona. Esto funciona. Cuando sus vecinos lo ven a usted en la fe en el Señor, cuando sus compañeros de trabajo lo ven a usted confiando en Dios, ellos pueden decir, lo que ella tiene, lo que él tiene, funciona. Yo quiero de eso que ellos tienen. ¿Podrán decir eso? La cosa funciona. La iglesia primitiva vivía en muchos peligros. Peligros de persecución, no solo peligros de persecución, peligros de encarcelamiento, de maltrato. ¿Se acuerdan que los torturaban para que ellos dejaran de hablar? Pero también peligros de muerte. Y no solamente estos eran los peligros en los que ellos vivían. Ellos tenían otros peligros, vivían en medio de otros peligros. Peligros de una fe basada en simples dogmas. Estaban rodeados de religiosos, ¿se acuerdan? Fariseos,
saduceos. Y estos hombres lo que creían, lo que ellos consideraban que era la fe correcta, la defendían a capa y espada y cuidaban su doctrina y su dogma muerto, sin vida. Tanto que, por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección. Y cuando los discípulos predicaban de la resurrección, ¿qué hicieron los saduceos? Los cogieron presos, los maltrataban y les querían prohibir que hablaran. Pero ¿por qué los saduceos no creían en la resurrección cuando sabían, vieron, muy seguramente de primera mano, o tal vez muy seguramente, y eso sí, de testigos que sí vieron con sus ojos la resurrección de Jesús? ¿Por qué los saduceos no creían en la resurrección si ellos escucharon y muy seguramente tuvieron testigos presenciales de la resurrección de Lázaro? Sencillamente porque tenían una fe basada en dogmas. Es que hay que cuidar la sana doctrina, pero tenga claro que mientras que la defensa de la sana doctrina pase a sustituir una búsqueda diligente, viva, personal, apasionada y fervorosa de Dios, la iglesia estará moviéndose en el terreno de ser una iglesia fría, altiva y sin impacto para el mundo. Mientras la iglesia esté concentrada en solamente cuidar el dogma, va a terminar muriéndose y más bien no haciendo nada para el mundo. Pero habían otros dos peligros, aparte de las persecuciones, aparte de los encarcelamientos, aparte de la muerte, aparte de una fe basada en dogmas, como la que tenían los religiosos de esa época. Habían peligros de una fe mística, de esas creencias basadas en mis emociones y en lo que yo quiero creer, pero no tenían una base fundamentada en la palabra de Dios. Cuando, por ejemplo, he oído a algunas personas en esta época diciendo, yo estoy, y nosotros lo creemos, estamos convencidos, lo acabamos de cantar, estoy escondido bajo las alas de mi Señor, entonces yo beso, yo saludo, yo qué cuento de lavarme manos. ¿Esa es una fe sabia? ¿Es una fe espiritualmente sana? Esta no es una fe que impacta. Y la otra forma en que ellos estaban viviendo en graves peligros era que vivían en una fe nominal, es decir, una fe heredada, una fe de yo soy israelita y yo valgo por ser israelita. No me importa si Jesús vino a salvarme, ya tengo mi salvación por ser israelita. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a la iglesia toda la vida y no hemos tenido un encuentro personal con Jesús? Pablo fue la mejor muestra de esto, ¿cierto? Tenía una fe nominal y perseguía a los cristianos. Él estaba convencido de que le estaba sirviendo a Dios, persiguiendo a Dios mismo. Hasta que Dios tuvo que decirle, venga, usted necesita tener un encuentro conmigo. Y Jesús se le apareció. ¿Estamos viviendo en medio de tiempos peligrosos? Sí. No solamente por el coronavirus, sino por una fe que puede ser muy ortodoxa, puede ser muy basada en una doctrina, pero una fe muerta. O tal vez una fe demasiado mística, creyendo en todo lo que nos dicen y no una fe basada en lo que la palabra de Dios dice. O tal vez una fe heredada y no de una experiencia personal. ¿Cómo sobrevivieron a esas crisis estos cristianos de la primera época? ¿Cómo estos cristianos primitivos llegaron a tener una fe tan impactante que venciera todas esas crisis y no solamente que se quedaran venciendo, no solamente se quedaron a la defensiva, sino que llegaron a ser cristianos de ataque? Cristianos que se fueron en contra de las mentiras y de todo lo que la sociedad les estaba queriendo imponer. Vamos a mirar unas características de esta espiritualidad contagiosa. Y rápidamente, porque no va a ser un mensaje largo, quiero que después oremos más bien y que clamemos al Señor. Pero les invito a que ahí en Hechos 4, Hechos 2. Vamos a mirar solamente 2 versículos que nos resumen lo que ellos vivían. Hechos 2, versículos 46 y 47. Y yo les invito a que leamos juntos para ver algunas de esas características de una fe contagiosa.
y perseverando unánimes, eso conmigo por favor, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La primera característica de una iglesia fervorosa y de una fe contagiosa es una vida, una relación íntima y viva en el Espíritu Santo. Tal vez usted dice, ¿a dónde habla ahí en esos dos textos del Espíritu Santo? Busque en todo el libro de los Hechos, 57 veces se menciona al Espíritu Santo, porque la iglesia primitiva no se movía si no era guiada por el Espíritu Santo. La iglesia primitiva empezó cuando vino la llenura, el Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, ¿cómo se siguió moviendo? ¿Cuáles eran las decisiones? Las del Espíritu Santo. ¿Cuáles eran las acciones que ellos hacían? Las que el Espíritu Santo les decía que hacer y les daba el poder para hacer. ¿Cuáles eran las cosas que no hacían? Lo que el Espíritu Santo les decía que no hicieran. ¿Cree usted que una iglesia movida por el Espíritu Santo tiene poder? Parece que no. ¿Sí lo creemos? El Espíritu Santo se movía con poder en medio de la iglesia. Y era tanto lo que se movía con poder, que a medida que la iglesia seguía avanzando, los discípulos se comenzaron a convencer de lo que Jesús les dijo antes de morir. ¿Se acuerdan que lo que Jesús les dijo? Les dijo, les conviene que yo me vaya, porque vendrá después de mí ¿qué? Un consolador que estará con ustedes. Y ellos dijeron, ¿cómo que nos conviene que usted se vaya si usted no es nuestro líder? ¿Cómo se va a ir? Pero cada que la iglesia primitiva iba avanzando en el Espíritu, se daban cuenta de lo que Jesús les había dicho. Vivir sin el Espíritu Santo no hubiera sido posible en un momento de tanta crisis. ¿Cree usted que en este momento de crisis puede vivir sin el Espíritu Santo? ¿Saben que yo lo he dicho muchas veces, pero en estos momentos de crisis, no solamente a nivel mundial, sino a nivel personal, he comenzado a percibir que definitivamente sin el Espíritu Santo hubiera sido imposible. Hubiera sido totalmente imposible. Los cristianos de los primeros tiempos se dieron cuenta que Dios se hizo presente en cada uno de ellos, logrando que su actividad en el mundo tuviera tanto impacto y tanta amplitud que nunca se fuera a olvidar. ¿Usted cree que es un resultado de ese mover de la primera iglesia? Es tanto el impacto que ahora todavía el Espíritu Santo está manifestando ese impacto de la primera iglesia en nuestras vidas. No nos quedemos con el pasado. Ahora, ¿cuánto le está impactando a su vida el Espíritu Santo? ¿Qué necesitamos entonces para tener una espiritualidad contagiosa? Lo primero y lo principal, la presencia del Espíritu Santo. Ahora que cantábamos, ven, ven, ven Espíritu Santo, ven. Una pregunta que les hago, ¿en cuál de esos 3 peligros que les acabo de mencionar, con todo respeto se los digo, en cuál de esos 3 peligros que les acabo de mencionar cantó usted este coro? Ven Espíritu Santo, ven. ¿Esto sí será cristiano? ¿Esto es bíblico, cantarle al Espíritu Santo? Cuando le estamos clamando al Espíritu de Dios, y muchos han dejado de cantarle al Espíritu Santo porque parece para ellos que no es bíblico, cuando la Biblia habla de Él, cuando los discípulos clamaban por la presencia del Espíritu Santo. O tal vez algunos están diciendo, no Señor, no Espíritu Santo, no has llegado porque no me veo brincando acá, llorando y gritando en lenguas, o quién sabe qué experiencia mística estoy esperando. O tal vez usted lo cantó como el cristiano nominal. Llegué y este es uno de los tantos cantos que los domingos cantamos. ¿Cuál es su actitud frente al Espíritu Santo? Hoy estábamos clamando que nos llene y hoy vamos a estar clamando que nos llene el Espíritu Santo. Tenga claro una cosa, mis hermanos, no soy profeta ni hija de profetas, pero estoy segura que sin el Espíritu Santo ninguno de nosotros podemos avanzar. Estoy convencida. No solamente por la situación del coronavirus. Usted puede comenzar a mirar todas las situaciones que le rodean y usted va a tener que decir definitivamente no puedo solo.
Necesito al Espíritu Santo. Y las siguientes características dependen de mi relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo tener una espiritualidad que impacte, que contagie a otros? Sin el Espíritu Santo no podré. Pero si ya puedo decir, la vida del Espíritu Santo no solamente es una realidad, sino es viva en mí, es manifestada en mí. Otros pueden ver en mí el Espíritu Santo. Vamos a ver otras características. Y otra de esas características es que vamos a tener una vida continua de oración y adoración. ¿Cuál es la primera característica de una espiritualidad contagiosa? La vida en el Espíritu. ¿Estamos acá? Somos poquitos hoy. Y yo espero que los que estemos acá estemos dispuestos para escuchar. No nos dejemos distraer. Vida en el Espíritu. Primera característica. Segunda característica, una vida continua de adoración y de oración. Usted ve a la iglesia primitiva en todo momento, en todo lugar, frente a cualquier circunstancia, cantando y adorando y orando al Señor. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? ¿Qué hicieron? Oraban y cantaban, ¿cierto? ¿Y qué hacía la iglesia cuando Pedro estuvo encarcelado? Oraban y adoraban. ¿Y qué hacía la iglesia cuando Pablo estaba siendo perseguido? Oraban y adoraban. ¿Y esto es solamente para la iglesia primitiva? ¿Qué debe hacer la iglesia en medio de estas crisis? Orar y adorar. Una iglesia que manifiesta la oración de una manera viva, activa, es una iglesia que va a impactar. Una pregunta que no espero que me la respondan, pero se la responde usted. En medio de estas crisis, con lo del coronavirus, llevamos desde enero, según lo que nos decía la doctora ahora, pero se ha ido intensificando poco a poco, ¿cierto? Parece que eso va como ascendiendo. En el nombre del Señor, yo creo que ya tocó el pico y comenzó a descender. En el nombre del Señor estoy confesando eso. Y no lo estoy haciendo porque se me ocurrió, estoy convencida que es así. Ya estamos comenzando a ver que esto comenzó a irse para el piso. Pero en todo este tiempo, una pregunta sencilla: ¿con cuántos de sus compañeros de trabajo? ¿Con cuántos de sus compañeros de estudio? ¿Con cuántos de sus familiares? ¿O con cuántos de sus vecinos usted se ha reunido para orar por esta situación? Ay, pero pastores, que ellos no creen en Dios. Pues por eso. Eso era lo que hacía la primera iglesia. Ellos no decían, somos nosotros una rosquita hermosa, venga aquí, solamente oramos dentro de la iglesia, que los otros no nos oigan. Ellos decían, estamos acá para impactar el mundo con la verdad de Jesucristo, con la presencia del Espíritu Santo. Eso era lo que hacía la primera iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Se acuerdan y saben cuál era una de las características que le daban a la iglesia primitiva? ¿Quiénes son estos que trastornan el mundo? ¿Cómo nos están llamando a nosotros? Alguien decía, tal vez somos los trastornados por el mundo. Tal vez usted en medio de esta crisis está manifestando más miedo que fe en el Señor. Tal vez la gente viene y le dice a usted, ¿qué vamos a hacer en esta situación? Y no sé, no tengo ni idea. Vamos donde un médico a ver qué nos dice que nos tomemos para evitar este virus. O tal vez usted está manifestando su fe en el Señor. Una iglesia viva en oración y en adoración. Y la tercera y última característica que hoy vamos a ver. Una iglesia con una vida de comunidad impactante. Una vida de comunidad que impactaba. Usted puede leer los 2 versículos que vimos, pero usted puede mirar todo Hechos. ¿Qué hacían los primeros discípulos? Y dice, la iglesia partía el pan, compartían la comida dentro y fuera de la iglesia, en las casas, en la iglesia, en el trabajo. Ellos compartían la comida. ¿Qué tal si esta tarde decían, vamos a la casa de Lilianita y nos tomamos un chocolate, cada uno lleva su pancito y vamos y compartimos y oramos y clamamos por esta situación? No vamos a ir a arriesgarnos. Si usted está enferma, yo no puedo ir a visitarla, pero voy a orar desde acá. Dígaselo, hágale sentir.
Pero si no están enfermos, ¿por qué no nos reunimos y vamos y oramos? Mira, hay una hermana que está en crisis, no podemos irla a visitar. ¿Por qué no vamos, nos reunimos 3, 4, 5 y vamos y oramos? Una vida de oración, pero una vida de comunidad. Dice que vendían las propiedades para ayudarle a los pobres. ¿Qué está haciendo usted por su hermano en Cristo que está en crisis? Y esto es un llamado para todos. Una vida en comunidad que era tan impactante que dice que dio buenos resultados. 2 resultados tremendos. Ayúdenme a mirar ahí en el versículo 47. Hay 2 resultados muy tremendos que nosotros necesitamos específicamente en estos momentos. Esa es una nueva versión, una versión diferente. Disfrutaban de la estimación general del pueblo. ¿Cuánto nos aprecian los vecinos aquí en la iglesia? Los vecinos dicen, qué pereza otra vez empezaron a hacer bulla, o qué rico esta iglesia se está reuniendo, qué bueno ir donde estos de la iglesia para que nos digan qué hacer en medio de estas crisis. Qué bueno ir donde mi vecino cristiano para ver qué hacer en estas crisis. ¿Se ha sentido usted amado por aún los no cristianos? ¿Por su forma de ser? ¿Por ser un cristiano? Eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel, de la primera iglesia. Los amaba el pueblo, y ustedes me pueden decir, pero ¿por qué los perseguían? ¿Recuerdan quiénes eran los que los perseguían? Los religiosos. Pero muchos del pueblo decían, nosotros lo único que hemos visto en ellos son las maravillas de Dios manifestadas a través de ellos. ¿Quiere usted que el pueblo de afuera vea en usted las maravillas de Dios manifestadas a través de usted? Eso es lo que debemos hacer. Y la segunda respuesta, o el segundo resultado que vemos ahí, en ese mismo versículo, ayúdemelo a encontrar. ¿Qué más dice en ese mismo versículo? Muy bien, el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Estamos en estos momentos en la iglesia así, casi vacía, por situaciones de temor, de prevención, tal vez de salud. Pero estos momentos deberían ser donde las iglesias más se llenen. Porque ¿dónde está la respuesta para el mundo? En la iglesia. ¿Por qué la respuesta para el mundo está en la iglesia? Porque está la presencia del Espíritu Santo, que es la que da vida, que es el que da el poder, que es el que da sanidad, que es el que da restauración, que es el que trae esperanza. ¿Saben que una de las cosas que más ha querido robar el enemigo en la vida de todo cristiano es la esperanza? ¿Usted ha sentido desesperación en esta época? Y el Señor está diciendo, aquí estamos. La iglesia necesita impactar en un mundo de tantas crisis. Los héroes de la fe vivieron en momentos de crisis y marcaron la diferencia. Yo no sé cuántos de ustedes han estado viviendo en crisis. En esta época de crisis a nivel mundial, ustedes tal vez han conocido las crisis, algunas de las crisis que como pastores hemos estado viviendo como familia. Crisis no 1, no 2, no 3, ni siquiera 4, más. Crisis que nos han debilitado, y se los podemos decir. Y que quisiéramos decir, nos fortalecieron. Pero son crisis que nos han llevado a depender del Espíritu Santo, donde el Señor nos está diciendo, es que usted es débil, pero yo soy fuerte. Crisis muy angustiosas. Y en una de esas crisis y de todos estos días, hemos vivido momentos en que definitivamente, yo ahora hablo por mí, sé que mi esposo lo ha vivido también, no hemos tenido el poder para orar. Solamente levantarme a gritar, Señor, sálvanos, porque nos ahogamos. Y sentir la presencia del Señor, aunque no pueda yo sentirla físicamente. Han habido momentos en que he necesitado que alguien venga a ayudarnos a orar. Y como pastores es difícil pensar en buscar.
Señor nos ha dado un equipo muy lindo para orar por nosotros, yo sé que sí. Pero en esta semana que estábamos viviendo uno de los momentos más críticos, me escribió una hermana que tal vez ustedes poco conocen. Una hermana que tal vez no es la que más se manifiesta aquí, pero es una hermana fiel, una hermana constante. Y me escribió, ella me escribirá una vez cada 15 días y mucho. Me puso un texto bíblico que era directo para la situación en que estábamos en ese momento. Y me dijo unas palabras que eran como si ella misma me estuviera escuchando lo que le había dicho al Señor esa mañana. Solamente le escribí: Marielita, gracias. No sabes lo que me estás diciendo, pero el Señor sí sabe lo que me ha dicho a través de ti. Estoy sorprendida porque es la palabra directa de Dios para mí. Me escribió, me puso una nota de audio y me dijo: el Señor esta mañana te está diciendo, pastora, cierra los ojos y trata de visualizar las promesas que Dios ha tenido para ti. Trata de visualizar lo que tú le estás pidiendo a Dios, porque Él te lo va a dar. No dejes que tus ojos y tu mente se llenen de los problemas que ahora hay. Comienza a ver lo que va a haber, lo que Dios trae para ti. Le dijimos, lo oímos con mi esposo, mientras íbamos y lloramos y oramos. Y al otro día me levanté igual. Eso fue el día que amaneció Armenia, que parecían las 7 de la mañana, parecían las 4 de la mañana, súper cerrado el cielo, y yo me sentía más cerrada que el cielo. Y le dije: Señor, no sé qué hacer frente a tanta cosa. Y el Señor me recordó lo que me dijo a través de Marielita: cierre sus ojos, visualice lo que tengo para usted. Comencé a tratar de visualizar. ¿Ustedes creen que lo pude visualizar? ¿Saben qué visualizaba? Mi hermano en la cárcel. Sabiendo que es inocente y que es un siervo de Dios. Visualizaba a mis 3 hijos, porque consideramos a nuestro yerno un hijo, en Alemania, con las iglesias ya cerradas, donde los tienen prácticamente en cuarentena, solitos, nuestro hijo menor solo totalmente en un sitio lejos de su hermanita, que es su otra mamá. Visualizaba a nuestro hijo mayor en Medellín, en medio de esta situación atmosférica y en medio del coronavirus. Visualizaba la salud de mi esposo y mi salud. Y me tocó decir: Señor, perdón, lo único que puedo ver son problemas, son dolores. Y el Señor me dijo: siga intentando ver a través de esa nube espesa, que más allá está mi luz. Y yo decía: Señor, y le dije a mi esposo: quiero ser una cristiana que impacte, pero en estos momentos estoy súper impactada por tanta situación. Necesito que tú me sostengas. Pero el Señor me volvía a recordar lo que me dijo Mariela: siga abriendo sus ojos, búsqueme, que yo tengo ya las respuestas, ya están. Y eso les dice hoy el Señor a ustedes también, hermanos. Hay muchas crisis, pero se imagina que nosotros como cristianos estamos en estos momentos de crisis y nos quedamos en la crisis. Mi esposo me decía: en medio de tanta crisis comencemos a buscar dónde están las oportunidades. Y comenzamos a mirar oportunidades. Una de ellas es: nos dijeron 50 máximo en cualquier reunión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cerrar la iglesia? Y le decíamos con mi esposo: abramos las casas, vamos a reunirnos en las casas y vamos a hacer eso. Ahora usted no va a decir: yo voy a crear un grupo familiar, pero vaya y ore con su familia. Yo le decía a mis hijos: oren ahí con los que tienen cerca, oren, canten, jueguen, únanse más. Pero vamos a buscar las bendiciones en medio de las pruebas, las oportunidades en medio de las crisis y las promesas de Dios en medio de lo que el mundo no quiere que veamos o quiere que no veamos. Ahora estamos viendo una nube espesa. ¿Cree usted que puede ver las bendiciones en medio de las pruebas? Por un momento piense en esas promesas que Dios le ha dado a usted y no deje que esas promesas se pierdan. Por un momento piense en la promesa que necesita el vecino. Si como cristianos somos los que vamos a seguir llorando solamente,
¿qué va a pasar con el mundo? Si como cristianos nos quedamos dormidos y preocupados, ¿qué va a pasar con la angustia y la desesperanza que hay en el mundo? Yo hoy sé, y esta mañana orando por mis hijos cuando los muchachos cantaron el Salmo 91, el Señor me puso una palabra muy clara en mi mente, y es: para esta hora los he llevado allá. Sé que mis hijos, como la familia que usted puede estar pensando que tiene en otro país, no están allá por casualidad. Mis hijos están allá porque Dios los llevó, no porque nosotros los mandamos. Yo no lo hubiera mandado, se los tengo por seguro. Yo no los hubiera soltado. Ellos no están allá porque se fueron por capricho. Ellos están allá porque Dios los llevó para una misión especial y se los dijo desde un principio. Tal vez para esta hora el Señor los ha llevado, y estoy convencida que el Señor los va a usar y los va a traer en victoria, los va a sacar en victoria. Estoy convencida que así es en las situaciones que usted está viviendo. Y hoy yo estoy clamando al Señor, y es el clamor que debemos tomar todos. El Señor tiene todo el derecho de estar airado, enojado con el mundo, pero hoy vamos a acogernos a su misericordia. Clamemos por misericordia para este mundo. Clamemos en estos momentos por sanidad para este mundo. Clamemos porque el Señor cree en nosotros las defensas contra este virus, así de sencillo. Dicen que en año y medio hacen la vacuna. El Señor puede hacernos ya inmunes, y no solo porque usted es cristiano, sino porque usted tiene la presencia del Espíritu Santo, y usted puede ir a orar por otros, y podemos comenzar a orar por el mundo entero. Señor, danos ya mismo las defensas, haz que nuestro cuerpo cree defensas contra este virus. Señor, dale sabiduría a los científicos para que más rápido de lo que ellos están diciendo, mucho más rápido, puedan crear una vacuna. Señor, tú puedes sencillamente dar la orden y hacer desaparecer este virus si tú quieres, pero por ahora, mientras eso pasa, somos cristianos que debemos ir a predicar. Una oportunidad en medio de la crisis. ¿A cuántos le ha predicado que necesita volver a Cristo? Este es el momento para predicar del Señor. ¿Usted cree que puede hacerlo? Tal vez no. Yo no. Pero yo siempre me estoy acogiendo a la misericordia y la gracia de Dios y a la presencia del Espíritu Santo. Vamos a cantar y a clamar que el Espíritu Santo nos llene. ¿Qué tal si usted desde su corazón clama? No espere que sea el Espíritu Santo el que lo haga por usted. Él lo va a llenar a usted para hacerlo usted, para hacer de usted su instrumento. Cantemos y clamemos por el Espíritu Santo. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria descienda a ese lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo. Señor, clamamos que vengas en tu nombre. Ven, Espíritu No Santo. podemos solos, Señor. Ven, ven, llena este lugar. Clame por llenura del Espíritu. Tu gloria desciende a este lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Espíritu Santo,
Santo, ven a este lugar. Señor, clamamos que tú llenes este lugar. En el nombre de Cristo estamos clamando que no solamente llenes este lugar, sobre todo llena mi corazón y mi mente. Señor, estamos clamando que no nos permitas más vivir en una fe nominal, en una fe donde yo creo que ya lo sé todo, tal vez ya soy salvo y ya no necesito más. Estamos clamando que sea la presencia sobrenatural del Espíritu Santo que marque nuestras vidas y que haga la diferencia para poder impactar a un mundo que está en desesperanza, a un mundo que está en angustia, a un mundo que espera respuestas. Señor, tú eres la respuesta y nosotros la tenemos que proclamar. Ven, Espíritu de Dios, clamamos que nos llenes. Hermanos, si usted quiere y cree que el Espíritu Santo puede ser el que sana, es el que sana, es el que da vida, es el que da restauración. El Espíritu Santo es el que cuida a los suyos aun cuando estén tan lejos. El Espíritu Santo es el que le protege a usted, el que lo cobija a usted. Entonces clame porque el Señor le llene para que le haga a usted un instrumento de vida y de sanidad para este mundo. Espíritu Santo, ven, lo clamamos, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos a los que estamos aquí, a los que no han podido venir y están viendo en vivo el mensaje, el sermón, el culto. Señor, llénanos, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Llena este lugar. Convencidos de que cuando tú tocas un lugar, que cuando tú tocas una persona, cualquier cosa puede pasar y todo lo que puede pasar es bueno. El pueblo de la primera iglesia predicaba tu palabra y la urgencia de arrepentimiento y todos venían a arrepentimiento. Danos hoy el poder, Espíritu Santo, para predicar la urgencia de arrepentimiento. Y danos el poder para ver muchos venir a arrepentirse de sus pecados y volver a ti. Danos hoy el poder, Señor, que tenía la iglesia primitiva de orar por enfermos para que se sanaran y ellos se sanaban. Queremos ser de estos cristianos que van y oran por enfermos y ellos se sanan. Danos el poder que la iglesia primitiva tenía, Señor, para ir a servir a los necesitados, para amar al hermano y al que no era merecedor de amor. Danos el poder que tenían los primeros cristianos para orar por libertad y para ver libertad de parte tuya, Señor. Danos el poder que tenían los primeros cristianos, Señor, para ver muchos que se añadían a ti, Señor. Para que la iglesia, no solo esta, sino la iglesia a nivel de todo el mundo, sea creciendo en el nombre tuyo y se añadan todos los que han de ser salvos. Y hoy unidos, Señor, estamos acogiéndonos a tu misericordia. Y este pequeño grupo de tus hijos, estamos clamando por salud para el mundo, por misericordia para el mundo, por sanidad, Señor, perdónanos. Padre, sabemos que merecemos tu castigo, pero hoy nos acogemos a tu misericordia, que es grande, que es diaria, que es constante. Señor, hoy clamo tu bendición y tu protección sobre los que estamos aquí y sobre los que nosotros representamos que están en otro lado. Hoy nos acogemos a tu cuidado y a tu provisión. Y te suplicamos, Señor, que nos guardes de caer en sustos, en temores que no son tuyos, en pánicos que no son tuyos. Ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a ser obedientes, pero ayúdanos también a vivir en la fe en ti. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos guarda
y clamamos que en ese poder, en el poder de tu Espíritu Santo, la presencia viva de la persona, de la tercera persona de la Trinidad en nosotros, del Dios con nosotros ahora, nosotros podamos salir a testificar y hacer la respuesta para el mundo, hacer una iglesia que contagia de paz, de amor, una iglesia que contagia de esperanza, de justicia, una iglesia que contagia de la fe que solamente podemos tener en ti, una iglesia que lleva esperanza. Iglesia, que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea llenando nuestras vidas en Cristo Jesús.